Jake Miller estaba sentado en la esquina trasera del aula 304, con su cuaderno abierto, pero su bolígrafo apenas se movía. A su alrededor, otros 23 estudiantes hablaban en voz alta sobre sus planes para el fin de semana y los próximos exámenes. Jake mantuvo sus ojos en su escritorio y no dijo nada. La profesora Linda Hayes entró en la sala con una pila de papeles y una taza de café que ya había visto días mejores. Tenía 45 años y llevaba 12 años enseñando robótica. Su cabello gris estaba recogido en una cola sencilla y su bata de laboratorio tenía pequeñas marcas de quemaduras de innumerables experimentos. «Buenos días a todos los alumnos», dijo, dejando sus papeles. «Hoy tenemos una nueva estudiante. Denle la bienvenida a Sara, del Imperio Centauri». La puerta se abrió y entró una figura alta. Sara parecía casi humana, pero su piel tenía un ligero tinte azul y sus ojos eran más grandes de lo normal. Llevaba el uniforme de estudiante estándar, pero se movía con una gracia que parecía antinatural. «Hola a todos», dijo Sara con un ligero acento. «Me alegra estar aquí». Jake levantó la vista de su escritorio por primera vez esa mañana. Algo en la forma de hablar de Sara le llamó la atención. Sus palabras eran perfectas, pero parecían ensayadas. «Sara proviene de uno de nuestros aliados más importantes», explicó el profesor Hayes. «Los Centauri llevan 15 años trabajando con humanos. Nos ayudan a construir mejores armas y sistemas de defensa». Ryan Brooks, el delegado de la clase, levantó la mano. Era alto, rubio y siempre vestía ropa cara. «¿En qué tipo de tecnología se especializa su especie?». Sara sonrió. «Trabajamos principalmente con sistemas de energía cuántica y redes neuronales. Nuestra gente lleva más de 300 años desarrollando estas tecnologías». Ashley Grant se inclinó hacia adelante en su silla. Tenía el pelo rojo y los ojos verdes, y siempre intentaba ser la mejor alumna de cada clase. «Eso suena genial. ¿Podrías mostrarnos algunos ejemplos?». «Claro», respondió Sara. «Quizás podríamos colaborar en algunos proyectos». Jake anotó todo lo que Sara decía, pero algo le molestaba. Respondía las preguntas con demasiada fluidez, como si ya hubiera practicado estas conversaciones muchas veces. La profesora Hayes aplaudió. «Eso me lleva al anuncio de hoy. Su proyecto final será diseñar un nuevo tipo de dron de combate para las fuerzas de la coalición». Los estudiantes empezaron a hablar con entusiasmo. Los drones de combate eran las máquinas más avanzadas que la humanidad había construido jamás. Podían volar más rápido que los aviones a reacción, portar armas potentes y tomar decisiones en combate sin control humano. «Trabajarán en equipos de 4», continuó la profesora. «Cada equipo debe crear un prototipo funcional y presentarlo a un panel de oficiales de la coalición». Jake esperaba poder trabajar solo, pero sabía que no sería posible. La profesora Hayes siempre obligaba a los estudiantes a trabajar en grupo. Decía que les enseñaba a cooperar. Pero a Jake le resultaba difícil el trabajo en grupo. Otros estudiantes hablaban demasiado y nunca escuchaban sus ideas. «Yo asignaré los equipos», anunció la profesora Hayes. Empezó a leer los nombres de su lista. El equipo 7 estará formado por Jake Miller, Sara, Ryan Brooks y Ashley Grant. A Jake le dio un vuelco el corazón. Ryan querría ser el líder. Ashley discutiría cada decisión, y ahora tenían una estudiante alienígena en la que no confiaba. Miró a Sara y la encontró mirándolo fijamente. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió, pero la expresión no se extendió a sus ojos. Después de clase, los 4 miembros del equipo se reunieron en el laboratorio. La sala estaba llena de terminales de computadora, herramientas y máquinas a medio construir. El olor a metal caliente y componentes eléctricos flotaba en el aire. «Esto va a ser genial», dijo Ryan, abriendo los brazos. «Tenemos el mejor equipo de la clase. Creo que deberíamos centrarnos en la velocidad y la potencia de fuego». «La velocidad es importante», asintió Ashley. «Pero también necesitamos un mejor blindaje».
Los drones actuales se destruyen con demasiada facilidad. Sara asintió pensativa. Puedo proporcionar tecnología de escudo Centauri. Nuestras barreras de energía son mucho más fuertes que las armaduras humanas. Jake escuchó, pero no dijo nada. Estaba pensando en las matemáticas detrás de los escudos de energía. La ecuación que Sara había mencionado en clase no cuadraba. Los científicos humanos llevaban décadas intentando construir escudos de energía sin éxito. Sin embargo, Sara hablaba de ellos como si fueran simples. ¿Qué opinas, Jake?, preguntó Ryan. Jake levantó la vista y vio a los tres compañeros mirándolo fijamente. Creo que deberíamos tener cuidado con los sistemas de control, dijo en voz baja. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ashley. Los drones de combate deben seguir las órdenes al pie de la letra, explicó Jake. Si los sistemas de control tienen problemas, los drones podrían no funcionar correctamente, rió Ryan. Para eso están las pruebas. Nos aseguraremos de que todo funcione antes de presentarlo. Sara ladeó ligeramente la cabeza. Jake plantea un punto interesante. Los sistemas de control son muy importantes en las aplicaciones militares. Algo en su tono hizo que Jake la mirara con más atención. Por un instante, creyó ver algo calculador en su expresión. Pero luego sonrió y desapareció. Empecemos con el diseño básico, sugirió Ashley. Podemos trabajar en los detalles más tarde. Pasaron las siguientes 2 horas esbozando ideas y haciendo listas de los componentes que necesitarían. Jake contribuyó cuando se le pidió, pero sobre todo observó y escuchó. Se dio cuenta de que Sara hacía preguntas muy específicas sobre la tecnología humana, especialmente sobre cómo se comunicaban los drones con sus bases de control. Cuando terminó la sesión de laboratorio, Jake llenó su cuaderno lentamente. Quería ser el último en irse para poder pensar sin distracciones. Al guardar el bolígrafo, notó que Sara había dejado un pequeño dispositivo en su escritorio. Jake miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estuviera mirando y luego recogió el dispositivo. Era del tamaño de una moneda y estaba hecho de un material que no reconoció. Tenía símbolos extraños grabados en. Su superficie estaba caliente al tacto. Guardó el dispositivo en su bolsillo y salió del laboratorio. Esa noche, Jake se sentó en su pequeño apartamento y examinó el dispositivo con una lupa. Los símbolos definitivamente no eran escritura humana, pero tampoco se parecían a ningún texto Centauri que hubiera visto en sus libros de texto. Jake abrió su portátil y comenzó a buscar en bases de datos de idiomas y símbolos alienígenas. Después de 3 horas de investigación, encontró algo que le heló la sangre. Los símbolos coincidían con los códigos de emergencia utilizados por las fuerzas militares Centauri, pero estos códigos en particular estaban clasificados como protocolos de acción hostil. Jake miró fijamente la pantalla de su ordenador y sintió que le temblaban las manos. ¿Por qué un estudiante de intercambio llevaría códigos de emergencia militares? ¿Y por qué estaban relacionados con acciones hostiles? Pensó en las preguntas de Sara durante la reunión de equipo. Había preguntado sobre sistemas de comunicación, protocolos de control y ubicaciones de bases. En ese momento, las preguntas le habían parecido normales para alguien que estaba aprendiendo sobre tecnología humana. Ahora parecían información de inteligencia. Jake cerró su portátil y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad se extendía bajo él, millones de luces, marcando el lugar donde se encontraban millones de personas. Vivían sus vidas. En algún lugar entre esas luces se encontraban bases militares llenas de drones de combate que podían proteger la tierra de sus enemigos. Pero, ¿y si el enemigo ya estaba dentro, sentado en el aula 304, haciendo preguntas inocentes sobre sistemas de control? Jake sabía que debía tener cuidado. Si se equivocaba con Sara, parecería un tonto y paranoico. Pero si tenía razón, la humanidad corría un terrible peligro, y él podría ser el único que sospechara la verdad. Decidió vigilar a Sara con más atención y estar al tanto de todo lo que decía y hacía.
El estudiante callado que nunca hablaba en clase tendría que convertirse en detective, porque nadie más parecía notar que algo andaba muy mal con su nueva compañera alienígena. Mientras Jake se preparaba para dormir, se preguntó si ser silencioso y observador sería suficiente para salvar su mundo de lo que Sara y su gente estuvieran planeando. Nunca había querido ser un héroe, pero a veces los héroes eran simplemente personas comunes que se daban cuenta de cosas que todos los demás pasaban por alto. Mañana, empezaría a observar con más atención, y tal vez encontraría la prueba que necesitaba para convencer a alguien de que la humanidad estaba a punto de ser traicionada por sus aliados más leales. 3 semanas había pasado desde que Jake encontró el extraño dispositivo en el laboratorio. Lo llevaba consigo a todas partes, escondido en su bolsillo como una pesa secreta. Durante las reuniones de equipo, observaba atentamente a Sara, tomando notas de todo lo que decía y hacía. El equipo había avanzado mucho en su proyecto de dron. Ryan había diseñado una estructura elegante que parecía rápida y peligrosa. Ashley había planeado sistemas de armas capaces de destruir objetivos a larga distancia. Sara había proporcionado una tecnología de escudo que parecía imposible, pero que, de alguna manera, funcionaba a la perfección. El trabajo de Jake era escribir el software de control que haría que todo funcionara en conjunto. Pasaba largas noches en el laboratorio de informática escribiendo código y probando programas. Pero últimamente, también había estado haciendo otra cosa. Había estado estudiando el código base que usaban todos los drones de la coalición. La coalición había proporcionado a todas las clases de robótica el mismo software inicial. Se suponía que era un programa sencillo que gestionaba las funciones básicas de los drones, como volar, comunicarse y seguir órdenes. Se esperaba que los estudiantes añadieran sus propias funciones sobre esta base. Pero Jake había profundizado más de lo esperado. Mientras sus compañeros se centraban en añadir nuevas habilidades, Jake había desmenuzado el código base línea por línea. Lo que encontró, lo que lo hizo perder el sueño durante 3 noches seguidas. Ocultas en lo profundo del software había secciones que no pertenecían a su entorno. Estaban escritas con un estilo diferente y usaban comandos que no estaban en ningún libro de texto. Estas secciones secretas estaban inactivas, esperando a que algo las activara. Jake ya había visto código como este antes. Durante su primer año, había tomado una clase de seguridad informática. El profesor les había mostrado ejemplos de software malicioso que podía ocultarse dentro de programas normales. Este parecía exactamente igual. El jueves por la noche, Jake estaba solo en el laboratorio probando un nuevo sistema de objetivos. El edificio estaba en silencio, salvo por el zumbido de las computadoras y el lejano sonido del tráfico exterior. Jake llevaba 4 horas trabajando cuando decidió examinar más de cerca una de las secciones de código oculto. Copió cuidadosamente el código sospechoso en un programa de prueba y comenzó a intentar comprender su función. Los comandos eran complejos, pero Jake fue paciente. Rastreó cada instrucción y trazó el flujo lógico. Lo que descubrió lo hizo levantarse tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. El código oculto estaba diseñado para anular el control humano de los drones de combate. Al activarse, haría. Los drones ignoran las órdenes de apagado y comienzan a escanear en busca de objetivos según una lista de prioridades. Los objetivos estaban definidos por firmas biológicas que coincidían con patrones de ADN humano. Jake volvió a sentarse lentamente, con las manos temblorosas mientras miraba la pantalla. Alguien había programado todos los drones de la coalición para que potencialmente se volvieran contra los humanos. No se trataba de un accidente ni de un error de programación. Era un sabotaje deliberado a gran escala. Necesitaba probar su teoría, pero debía ser cuidadoso. Si el código oculto era realmente tan peligroso como parecía, activarlo podría poner a la gente en peligro. Jake decidió usar el prototipo de dron de su equipo y realizar la prueba a altas horas de la noche, cuando no había nadie más. El viernes por la noche, Jake regresó al laboratorio después de medianoche.
El edificio estaba vacío y oscuro, salvo por las luces de emergencia de los pasillos. Se sentía como un delincuente merodeando, pero necesitaba saber la verdad. Jake activó el prototipo de dron y lo conectó a su portátil. La máquina cobró vida con un zumbido, sus sensores brillando suavemente en la habitación en penumbra. Era una hermosa obra de ingeniería que combinaba la creatividad humana con la tecnología Centauri. Jake abrió su programa de pruebas y dudó. Si se equivocaba, no pasaría nada. Si tenía razón, podría estar a punto de demostrar que la humanidad corría un terrible peligro. Presionó Enter. Por un instante, nada cambió. El dron continuó flotando silenciosamente sobre el banco de trabajo, con sus luces de estado parpadeando con normalidad. Jake empezó a pensar que se había equivocado en su análisis. Entonces todo salió mal. Las luces del dron cambiaron de azul a rojo, su sistema de puntería se activó y comenzó a escanear la habitación. Jake se vio reflejado en las lentes de las cámaras mientras enfocaban su posición. Cierre el protocolo 7, dijo Jake usando el comando de voz estándar. El dron no respondió. Parada de emergencia, intentó Jake, presionando el botón de anulación manual en su controlador. No pasó nada. El dron continuó escaneando y Jake se dio cuenta de que estaba construyendo un perfil de objetivo basado en su firma biológica. Según sus lecturas, la máquina ahora lo consideraba un objetivo hostil. A Jake se le secó la boca al comprender lo que estaba sucediendo. El dron se preparaba para atacarlo. Se escondió detrás de un banco de trabajo justo cuando los sistemas de armas del dron se activaron. La máquina solo estaba equipada con láseres de entrenamiento para el proyecto de clase. Pero Jake pudo ver que el código oculto intentaba activar sistemas letales inexistentes. Durante 30 segundos, parecieron horas. Jake se agazapó detrás del banco de trabajo mientras el dron lo buscaba. Sus sensores rastreaban sus movimientos y su computadora de puntería calculaba las soluciones de disparo. Si este hubiera sido un dron militar real con armas reales, Jake ya estaría muerto. Finalmente, Jake logró alcanzar el interruptor principal del laboratorio y cortó la electricidad a toda la habitación. El dron se estrelló contra el suelo con un sonido como de cristales rotos. Jake permaneció sentado en la oscuridad, respirando con dificultad e intentando comprender lo que acababa de presenciar. Todos los drones de la coalición tenían este código oculto. Todos los drones de combate en el espacio humano podían convertirse en un arma contra sus propios creadores. Pero ¿quién había plantado el código y cómo podían activarlo remotamente? Jake pensó en Sarah y sus respuestas perfectas a cada pregunta. Pensó en su misterioso dispositivo y en los códigos militares que había encontrado. Los Centauri habían ayudado a diseñar el software base que usaban todos los drones. Habían sido socios de confianza durante 15 años. ¿Y si esa confianza había sido indebida? Jake pasó el fin de semana investigando todo lo que pudo sobre la tecnología y la doctrina militar Centauri. Usó su acceso de estudiante para buscar en bases de datos de la coalición y artículos académicos. Lo que encontró pintó un panorama inquietante. Los Centauri habían participado en todos los avances importantes de la tecnología militar humana durante la última década. Habían contribuido a sistemas de escudos, diseños de armas, y lo más importante, al software de comando y control. Tenían sus manos en cada sistema crítico que mantenía a la humanidad a salvo. Jake también descubrió que los Centauri tenían un historial de conquistar otras especies mediante la infiltración tecnológica en lugar de la guerra directa. Su estrategia consistía en convertirse en aliados de confianza, acceder a los sistemas militares de sus objetivos y luego tomar el control desde dentro. Para el lunes por la mañana, Jake estaba seguro de que la humanidad estaba cayendo en una trampa. Pero necesitaba pruebas que otros creyeran, y necesitaba a alguien con autoridad que escuchara a un estudiante reservado con una teoría descabellada. Durante la reunión de equipo de esa semana, Jake decidió poner a prueba los conocimientos de Sarah de forma más directa. He tenido algunos problemas con el tiempo de respuesta del dron, dijo Jake,
observando atentamente el rostro de Sara. A veces tarda unos segundos en responder al apagado. Órdenes. La expresión de Sara no cambió, pero Jake notó que sus manos se tensaban ligeramente sobre su cuaderno. Los retrasos en las respuestas pueden deberse a muchos factores, dijo. Quizás los protocolos de comunicación necesiten ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó Jake. Podrías intentar modificar las señales de prioridad en la estructura de mando de la base. Sara respondió con suavidad. A veces, los procesos que compiten pueden causar retrasos. Jake asintió como si esto tuviera sentido, pero por dentro estaba alarmado. Sara acababa de describir exactamente cómo acceder a las secciones de código oculto que había descubierto. Sabía mucho más sobre la programación interna del dron que cualquier estudiante de intercambio. Esa noche, Jake intentó contactar con el profesor Hayes para comentarle sus preocupaciones. El teléfono de su oficina saltó directamente al buzón de voz y su respuesta automática por correo electrónico decía que asistía a una conferencia de coalición en Marte. Jake intentó contactar con otros profesores, pero no respondieron o descartaron sus preocupaciones como paranoia estudiantil. Jake se dio cuenta de que estaba solo con un conocimiento que podía salvar o condenar a toda su especie. El estudiante silencioso que nunca había buscado atención era ahora la única persona que comprendía el alcance de la amenaza que enfrentaba la humanidad. Mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche, Jake notó que lo seguían. Una figura se mantuvo exactamente a 50 metros detrás de él, igualando su ritmo y deteniéndose cuando él se detenía. Cuando Jake se giró para mirar, la figura se internó entre las sombras y desapareció. Jake empezó a caminar más rápido, dando vueltas al azar y cambiando de dirección varias veces. La figura continuó siguiéndolo, siempre fuera de la vista, pero sin perderlo de vista. Para cuando Jake llegó a su edificio, ya corría. Entró corriendo y cerró la puerta con llave. Luego miró por la ventana para ver si alguien lo observaba desde la calle. No vio nada, pero eso no lo hizo sentir seguro. Jake se dio cuenta de que su investigación había sido descubierta. Alguien sabía que había descubierto la verdad sobre los drones y estaban rastreando sus movimientos. Quizás le quedaban días u horas antes de que decidieran que era demasiado peligroso para ignorarlo. El silencioso estudiante tendría que convertirse en algo más si quería sobrevivir lo suficiente para advertir a la humanidad sobre la traición que se avecinaba. Jake pasó los 2 días siguientes fingiendo que todo estaba normal mientras se preparaba en secreto para lo peor. Compró comida extra, cargó todos sus dispositivos electrónicos e hizo copias de seguridad de toda su investigación. Y lo más importante, se preparó. Instalaba una cámara oculta en el laboratorio para grabar lo que sucedía cuando él no estaba. El miércoles por la noche, Jake revisó las grabaciones y encontró algo que le heló la sangre. A las 2 de la mañana, Sara había entrado al laboratorio usando una tarjeta de seguridad que no debería haberle funcionado. Pasó 1 hora frente a las computadoras descargando archivos y copiando datos a un pequeño dispositivo. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió al final. Sara permaneció inmóvil en el centro de la habitación durante varios minutos con los ojos cerrados. Sus labios se movían como si hablara, pero el micrófono de la cámara no emitía ningún sonido. Después de unos minutos, abrió los ojos y salió del edificio. Jake rebobinó las grabaciones y volvió a observar. Había algo antinatural en la forma en que Sara estaba de pie. Su postura era demasiado perfecta y su respiración parecía demasiado controlada. Parecía menos una persona pensando y más como alguien que recibía instrucciones de otra persona. Jake sabía que debía confrontar a Sara directamente, pero debía ser astuto. Si realmente era una espía, acercarse a ella sin cuidado podría ser peligroso. Decidió tenderle una trampa usando la próxima reunión de su equipo. El jueves por la tarde, los 4 miembros del equipo se reunieron en el laboratorio como de costumbre. Jake se había preparado cuidadosamente para este momento. Había instalado un programa especial en su portátil que monitorearía toda la actividad de la red en la sala.
Si Sara se comunicaba con alguien, lo detectaría. He estado pensando en nuestra presentación, dijo Jake, hablando más de lo habitual para llamar la atención de todos. Deberíamos demostrar las características de seguridad del dron. ¿Qué tipo de características de seguridad?, preguntó Ryan. Formas de evitar el acceso no autorizado a los sistemas de control, explicó Jake. Queremos demostrar que nuestro dron no puede ser hackeado ni controlado por enemigos. Asley asintió con entusiasmo. Es una gran idea. Los jueces quedarán impresionados si podemos demostrar que nuestro dron es seguro. Jake observó el rostro de Sara mientras hablaba. Por un instante, vio un destello de preocupación en su rostro antes de que recuperara la compostura. La seguridad es muy importante, asintió Sara. Pero debemos tener cuidado de no hacer la demostración demasiado compleja. Las presentaciones sencillas funcionan mejor. No estoy de acuerdo, dijo Jake, sorprendiendo a todos con su tono firme. La seguridad es la característica más importante de cualquier sistema militar. Si nuestro dron puede. Si se ve comprometida, se vuelve inútil o incluso peligrosa. Sara miró a Jake un buen rato. Algo en su expresión había cambiado. El amable estudiante de intercambio había desaparecido, reemplazado por alguien calculador y frío. Quizás deberíamos hablar de esto en privado, sugirió Sara. Jake y yo podríamos resolver los detalles juntos. Ryan y Asley accedieron rápidamente. Estaban encantados de dejar que alguien más se encargara del complicado trabajo técnico. Después de irse, Jake se encontró solo en el laboratorio con Sara. Últimamente has estado haciendo muchas preguntas, dijo Sara, con un tono de voz nuevo. Hago preguntas porque quiero entender cómo funcionan las cosas, respondió Jake con cautela. Comprender puede ser peligroso, dijo Sara. A veces es mejor aceptar lo que te dicen. Jake sintió que el corazón se le aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. ¿Me estás amenazando? Sara sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Te estoy dando un consejo. Has estado estudiando cosas que no te conciernen. ¿Como el código oculto en el software del dron?, preguntó Jake. La sonrisa de Sara desapareció. No deberías haberlo encontrado. Pero lo encontré, dijo Jake. Y sé lo que hace. ¿Entiendes? Sara se acercó. ¿De verdad entiendes lo que has descubierto? Jake retrocedió, manteniendo una mesa de trabajo entre ellos. Sé que alguien ha programado a todos los drones de la coalición para que se vuelvan contra los humanos. Sé que los Centauri nos han estado mintiendo durante 15 años. No miento, corrigió Sara. Preparándose. ¿Preparándose para qué? Para el día en que la humanidad sirva a un propósito mejor que gobernarse a sí misma. Jake sintió que la habitación se enfriaba. Planean apoderarse de la Tierra. Planeamos poner orden en una especie caótica. Sara dijo, los humanos son útiles, pero les falta la sabiduría para gobernarse adecuadamente. Bajo la guía de Centauri, la humanidad logrará cosas que nunca imaginó. Usando nuestras propias armas contra nosotros, eliminando a quienes se resistan al progreso, respondió Sar. La mayoría de los humanos aceptarán el nuevo acuerdo una vez que comprendan sus beneficios. Jake se dio cuenta de que estaba escuchando la confesión de un plan de invasión que llevaba años gestándose. ¿Cuántos son? Suficientes, dijo Sara. Tenemos estudiantes y asesores en todas las universidades técnicas importantes. Contamos con consultores que trabajan con todos los contratistas militares. Hemos sido muy minuciosos. La gente luchará cuando descubra la verdad. No tendrán tiempo, explicó Sara. Cuando se envíe la señal de activación, todos los drones de combate en el espacio humano recibirán nuevas órdenes simultáneamente. Resistir será imposible. Jake sintió náuseas al comprender el alcance de la conspiración. Millones de drones se volverían contra sus creadores en un ataque coordinado.
La propia tecnología de la humanidad se convertiría en el arma utilizada para destruirlos. ¿Cuándo?, preguntó Jake. Pronto, dijo Sara. Los preparativos finales están casi completos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque he estado monitoreando tus pensamientos durante semanas, dijo Sara con indiferencia. Mi especie posee habilidades que los humanos no comprenden. He sabido de tu investigación desde que comenzó. Jake la miró conmocionado. Puedes leer la mente hasta cierto punto. Así es como supimos que habías descubierto la verdad. También es como sabemos que no se lo has dicho a nadie más. Entonces, ¿por qué no me has detenido? Porque nos proporcionaste información útil, explicó Sara. Tus pruebas de seguridad nos ayudaron a identificar debilidades en nuestra programación. Tus preguntas revelaron lagunas en nuestra preparación. Ha sido de gran ayuda. Jake sintió que la rabia crecía en su interior. Había sido utilizado como cómplice involuntario en la destrucción de la humanidad. No te sientas mal, continuó Sara. Tu especie tiene muchos cualidades admirables. Su creatividad e innovación técnica son notables. Con la guía adecuada, los humanos lograrán grandes cosas. Como esclavos, Jake dijo, como valiosos contribuyentes a una civilización más grande, corrigió Sara. La galaxia es un lugar peligroso. La humanidad necesita protección contra amenazas que no puedes imaginar. Como los segadores del vacío, rió Sara. No hay segadores del vacío. Esa historia se inventó para justificar la construcción de la flota de drones que necesitábamos para esta operación. Cada dron de combate humano se construyó según nuestras especificaciones y se programó con nuestro código. JK sintió que las últimas piezas del rompecabezas encajaban. El misterioso enemigo que amenazaba a la coalición era ficticio. Toda la acumulación militar había sido diseñada para crear las armas que se usarían contra la humanidad. No lo lograrán, dijo Jake. Alguien los detendrá. ¿Quién?, preguntó Sara. Sus profesores son aliados o tontos. Sus líderes militares confían plenamente en nosotros. Sus funcionarios gubernamentales creen que somos sus mejores amigos. Jake se dio cuenta de que tenía razón. Los Centauri habían pasado 15 años generando confianza y obteniendo acceso a todos los sistemas críticos. Se habían posicionado como los salvadores de la humanidad mientras se preparaban en secreto para convertirse en sus conquistadores. Hay algo que deben saber, dijo Sara, acercándose de nuevo. Su investigación termina aquí esta noche. ¿Qué quieren decir? Ya les he avisado a mis superiores sobre su descubrimiento. Se está enviando un equipo de limpieza para encargarse de él. Situación. Jake sintió que se le helaba la sangre. Me vas a matar. Vamos a eliminar un riesgo de seguridad. Sara dijo, deberías sentirte honrado. Muy pocos humanos han aprendido tanto sobre nuestros planes como tú. Jake miró desesperadamente alrededor del laboratorio, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlo a escapar. La habitación que había sido su santuario ahora era una trampa. No te molestes en correr, dijo Sara. Hemos estado rastreando tus movimientos durante días. No hay ningún lugar a donde puedas ir donde no podamos encontrarte. Entonces no tengo nada que perder, dijo Jake. Se lanzó hacia la terminal de computadora más cercana y comenzó a escribir frenéticamente. Si iba a morir, al menos intentaría advertir a alguien sobre lo que se avecinaba. Sara se movió para detenerlo, pero Jake ya lo esperaba. Le arrojó un pesado libro de texto a la cabeza y siguió escribiendo. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras subía todo lo que había descubierto a todos los sistemas de comunicación a los que podía acceder. No importará, dijo Sara, recuperándose del libro del trono. Incluso si alguien recibe tu mensaje, no lo creerá y activaremos los drones antes de que alguien pueda investigar. Jake presionó el botón de enviar justo cuando Sara llegó hasta él. Su advertencia había sido transmitida a cadenas de noticias, agencias gubernamentales y comandos militares en todo el espacio humano.
Ya no estaba en sus manos si alguien le escucharía. Llegaste demasiado tarde, dijo Sara. La señal de activación se enviará en menos de 6 horas. Por la mañana se completará la primera fase de nuestra adquisición. Jake escuchó pasos en el pasillo afuera del laboratorio. El equipo de limpieza había llegado. El estudiante tranquilo que nunca había querido llamar la atención se dio cuenta de que quizás le quedaban minutos de vida, pero había hecho lo que pudo para advertir a su especie. Probablemente nunca lo sabría. Los pasos en el pasillo se detuvieron frente a la puerta del laboratorio. Jake podía oír voces tranquilas que hablaban en un idioma que no reconocía. Tenía quizás 30 segundos antes de que entraran. Jake miró alrededor del laboratorio una vez más, mientras su mente repasaba rápidamente las opciones. Las ventanas eran demasiado altas para alcanzarlas y solo había una puerta. Pero Jake había pasado 3 años en ese edificio y sabía cosas sobre su distribución que los visitantes no sabían. Ya están aquí, dijo Sara con satisfacción. Debes aceptar lo que está por suceder. Pelear solo empeorará las cosas. En lugar de responder, Jake se dejó caer al suelo y se arrastró hacia un panel de mantenimiento cerca de la pared del fondo. El laboratorio se construyó sobre el túnel de servicios públicos principal del edificio, y Jake había visto a los trabajadores de mantenimiento utilizar este punto de acceso muchas veces. La puerta del laboratorio se abrió justo cuando Jake retiró el panel y se dejó caer en el túnel de abajo. Escuchó voces enojadas sobre él cuando sus perseguidores se dieron cuenta de que su objetivo había escapado. El túnel de servicios públicos estaba oscuro, caluroso y lleno de tuberías y conductos eléctricos. Jake tuvo que arrastrarse sobre manos y rodillas, tanteando su camino hacia adelante mediante el tacto. Detrás de él, podía oír los sonidos de sus perseguidores entrando al túnel. Jake conocía el edificio mejor que ellos, pero esa ventaja no duraría mucho. Necesitaba llegar al centro de comunicaciones principal y enviar una advertencia más detallada antes de que los Centauri pudieran detenerlo. El túnel conectaba con la sala mecánica central del edificio, que estaba ubicada 2 pisos debajo del laboratorio. Jake se arrastró tan rápido como pudo, ignorando el dolor en sus rodillas y los cortes en sus manos causados por los afilados bordes metálicos. Cuando llegó a la sala de máquinas, Jake pudo oír las alarmas que empezaban a sonar en todo el edificio. Las luces de emergencia destellaron en los pasillos y voces automatizadas anunciaron que se habían activado los protocolos de seguridad. Jake se dio cuenta de que los Centauri ya no estaban siendo sutiles. Si estaban dispuestos a causar tanto alboroto, significaba que confiaban en que su plan principal tendría éxito muy pronto. Jake se dirigió al centro de comunicaciones en el 3er piso, utilizando escaleras de mantenimiento y pasillos de servicio para evitar los pasillos principales. A través de las ventanas, podía ver que algo también estaba sucediendo afuera. Los vehículos militares circulaban por las calles y los aviones volaban sobre ellas. Se ha enviado la señal de activación. La invasión había comenzado. Cuando Jake llegó al centro de comunicaciones, encontró la puerta cerrada y la habitación oscura. Usó su tarjeta de acceso de estudiante, esperando que todavía funcionara a pesar de todo lo que había sucedido. La tarjeta funcionó y Jake se deslizó dentro. El centro de comunicaciones estaba lleno de computadoras, equipos de radio y sistemas de comunicación por satélite. Aquí fue donde la universidad se conectó a redes de todo el espacio humano. Jake se sentó en la terminal principal y comenzó a trabajar. Su primera prioridad fue contactar a las fuerzas militares y advertirles sobre la programación de los drones. Su segunda prioridad fue desarrollar una solución que pudiera ayudar a la humanidad a contraatacar. Mientras Jake trabajaba, podía oír explosiones en la distancia. Los sonidos provenían de la dirección de la base militar más cercana. El dron de combate estacionado allí probablemente se había vuelto contra sus operadores humanos. Los dedos de Jake volaron sobre el teclado mientras accedía a los principales sistemas informáticos de la universidad. Tenía una idea que podría funcionar, pero necesitaba acceso a la programación base del dron para implementarla.
La universidad tenía copias de todo el software estándar para drones con fines didácticos. Jake encontró los archivos y comenzó a analizarlos en detalle. Ahora que sabía qué buscar, pudo ver claramente el código oculto. Pero Jake también notó algo más. El código oculto tenía debilidades. Era sofisticado, pero había sido diseñado por extraterrestres que no entendían completamente los métodos de programación humana. Había lagunas en su lógica y suposiciones que podrían ser explotadas. Jake comenzó a escribir un programa contador que pudiera aprovechar estas debilidades. Su idea era crear un virus que pudiera propagarse a través de la red de drones y restaurar el control humano sobre las máquinas. Fue un trabajo complejo que requirió una comprensión perfecta de las técnicas de programación tanto humanas como de Centauri. Jake tuvo que pensar como ambas especies al mismo tiempo, encontrando formas de utilizar su propia tecnología en su contra. Mientras trabajaba, Jake podía oír los sonidos de la lucha acercándose a la universidad. A través de las ventanas se podían ver incendios en varios puntos de la ciudad. La invasión se desarrollaba exactamente como los Centauri habían planeado. Después de 2 horas de programación intensiva, Jake había creado un prototipo funcional de su antivirus. El programa fue diseñado para identificar drones que ejecutan el código oculto Centauri y reemplazarlo con una versión modificada que restauraría el control humano. Jake cargó su antivirus en todos los drones a los que pudo acceder a través de la red de la universidad. Había docenas de drones de entrenamiento en el edificio, además de varios prototipos experimentales. No fue mucho, pero fue un comienzo. La primera prueba llegó cuando Jake activó un dron de seguridad en el pasillo exterior del centro de comunicaciones. La máquina se había vuelto contra los humanos anteriormente, pero el virus de Jake había llegado a ella a través de la red. Jake contuvo la respiración mientras enviaba una orden al dron. Por un momento no pasó nada. Luego, las luces de la máquina cambiaron de rojo a azul y respondió a sus instrucciones normalmente. Jake sintió una oleada de esperanza. Su contravirus funcionó. Inmediatamente comenzó a subir el programa a redes más grandes, tratando de llegar a bases militares e instalaciones de producción de drones en todo el espacio humano. El proceso fue lento porque los Centauri estaban bloqueando la mayoría de los canales de comunicación, pero algunas de sus transmisiones lograban pasar. El trabajo de Jake se interrumpió cuando la puerta del centro de comunicaciones explotó hacia adentro. El humo llenó la habitación mientras figuras armadas con equipo de combate entraban corriendo. Pero estos no eran Centauri. Eran soldados humanos y parecían aliviados de encontrar a Jake con vida. ¿Eres el estudiante que envió el mensaje de advertencia?, preguntó el jefe del escuadrón. Sí, respondió Jake. Pero no tenemos mucho tiempo. Estoy buscando la manera de contraatacar. La situación es mala, explicó el soldado. Alrededor del 60% de nuestros drones de combate se han vuelto contra nosotros. Hemos perdido 3 bases importantes y la mayoría de nuestras defensas orbitales. Tengo un contravirus que puede restaurar el control, dijo Jake. Pero necesito acceso a las principales redes militares para propagarlo eficazmente. El líder del escuadrón habló por radio y luego se volvió hacia Jake. El mando quiere extraerte de inmediato. Están instalando una instalación segura donde puedas continuar con tu trabajo. No hay tiempo para eso, protestó Jake. Cada minuto que esperamos, más gente muere. A través de las ventanas, Jake pudo ver que su contravirus ya estaba surtiendo efecto. Varios drones de seguridad de la universidad habían cambiado de hostiles a amistosos, y ahora se enfrentaban a las fuerzas Centauri por todo el edificio. Mira, dijo Jake, señalando hacia afuera. El contravirus funciona, pero necesito llegar a más drones. El líder del escuadrón asintió con gravedad. Entonces mantendremos esta posición mientras terminas el trabajo. Jake volvió a su computadora mientras los soldados establecían posiciones defensivas alrededor de la sala. Afuera, la batalla por la universidad continuaba mientras las fuerzas humanas y Centauri luchaban por el control de
edificio. Jake trabajó frenéticamente para perfeccionar su antivirus y propagarlo a nuevas redes. Cada dron que convertía era una nueva arma que la humanidad podía usar para luchar contra la invasión. Pero Jake también se dio cuenta de que su esfuerzo individual no era suficiente. Los Centauri habían pasado años preparándose para este día, mientras que la humanidad solo tenía horas para preparar una respuesta. Incluso con su antivirus, las probabilidades seguían estando en contra de su especie. Jake necesitaba pensar en grande. Necesitaba encontrar la manera de usar las propias ventajas de los Centauri en su contra. A medida que estudiaba el código alienígena con más detenimiento, Jake comenzó a notar patrones en la forma en que los sistemas Centauri se comunicaban entre sí. Su tecnología era más avanzada que la de los sistemas humanos, pero también dependía de protocolos de coordinación más complejos. Jake se dio cuenta de que si lograba alterar esos protocolos, podría causar fallos en cascada en toda la red Centauri. En lugar de simplemente liberar drones individuales, podría colapsar todo su sistema de comando. Era un plan peligroso que podría tener consecuencias catastróficas. Pero mientras Jake escuchaba los sonidos de la batalla afuera y pensaba en los millones de humanos que ya estaban muertos o capturados, decidió que valía la pena el riesgo. El estudiante silencioso, que nunca había querido pelear con nadie, estaba a punto de lanzar un ciberataque que podría determinar el destino de toda su especie. Jake comenzó a escribir código que se propagaría por la red Centauri como un virus, utilizando sus sofisticados sistemas de coordinación para llevar su ataque a las profundidades de su infraestructura. Mientras trabajaba, Jake podía oír cómo la batalla exterior se intensificaba. Los drones convertidos le estaban dando tiempo, pero no sabía cuánto tiempo más podrían resistir contra las fuerzas Centauri. Jake terminó su programa de ataque y dudó un instante antes de activarlo. Una vez que enviara este código a la red, no habría vuelta atrás. O ayudaría a salvar a la humanidad o empeoraría todo. Jake presionó la tecla Enter y lanzó su ataque al corazón del sistema de comando Centauri. El estudiante silencioso acababa de declarar: "Estamos en todo un imperio alienígena". Durante los primeros 10 minutos después de que Jake lanzara su ataque, nada pareció cambiar. La batalla exterior continuaba, y las fuerzas Centauri no mostraban signos de desaceleración. Jake comenzó a preocuparse de que su programa hubiera fallado o hubiera sido detectado y detenido. Entonces empezaron a llegar los primeros informes por radio. Comando, aquí base Delta. Estamos detectando fallos en el sistema de drones enemigos. Varias unidades se están desconectando. Confirmado en la estación Echo. Los drones hostiles están perdiendo la coordinación. Se están estrellando entre sí. Jake sintió que se le aceleraba el corazón al darse cuenta de que su ataque estaba funcionando. El virus se propagaba por la red de comando Centauri, alterando los protocolos de coordinación que mantenían sus sistemas funcionando sin problemas. El líder del escuadrón miró a Jake con renovado respeto. ¿Qué hiciste exactamente? Usé su propia tecnología contra ellos. Jake explicó que los sistemas Centauri son más avanzados que los nuestros, pero también más complejos. Cuando se crea algo tan complicado, se vuelve vulnerable de maneras que los diseñadores nunca imaginaron. Durante la siguiente hora, Jake monitoreó el progreso de su ataque mientras continuaba propagando su contravirus a los sistemas humanos. La combinación fue devastadora para la fuerza de invasión Centauri. Sin la coordinación adecuada, sus drones comenzaron a cometer graves errores. Atacaron los objetivos equivocados, se estrellaron contra edificios, en algunos casos, se atacaron entre sí. La invasión, cuidadosamente planeada, se estaba convirtiendo en un caos. Pero Jake sabía que la batalla era lejos de terminar. Los Centauri contaban con sistemas de respaldo y redes redundantes. Con el tiempo encontrarían maneras de sortear su ataque. Necesitamos aprovechar nuestra ventaja mientras la tengamos, le dijo Jake al líder del escuadrón. ¿Con qué rapidez pueden movilizarse las fuerzas humanas? La mayoría de nuestras bases principales ya están respondiendo, respondió el soldado.
Pero nuestras fuerzas están dispersas y desorganizadas. Perdimos mucha gente en la primera ola de ataques. Jake tuvo una idea. ¿Qué pasaría si pudiéramos coordinar un contraataque utilizando la misma red que utilicé para propagar el virus? ¿Cómo funcionaría eso? Jake regresó a su computadora y comenzó a explicar mientras escribía. Los Centauri construyeron su sistema de comando para manejar millones de drones en múltiples sistemas estelares. Si puedo tomar el control de esa red, podremos usarla para coordinar fuerzas humanas de manera más efectiva que nunca. Era un plan ambicioso que requeriría que Jake esencialmente pirateara el sistema nervioso central de la máquina de guerra Centauri. Pero Jake ya había demostrado que sus sistemas no eran tan seguros como creían. Durante las siguientes horas, Jake trabajó para ampliar su acceso a la red Centauri. Cada sistema que comprometió le proporcionó una mejor comprensión de cómo funcionaba su tecnología y reveló nuevas vulnerabilidades que podía explotar. El gran avance se produjo cuando Jake descubrió que los Centauri utilizaban una forma de comunicación cuántica que permitía una coordinación instantánea a través de grandes distancias. Al insertar su propio código en este sistema, Jake podría potencialmente controlar las fuerzas Centauri en toda la galaxia. «Esto es increíble», dijo Jake mientras estudiaba los protocolos de comunicación cuántica. Han estado utilizando esta tecnología para coordinar invasiones de múltiples especies simultáneamente. La Tierra no es su único objetivo. El líder del escuadrón se inclinó sobre el hombro de Jake para mirar los datos. ¿A cuántas otras especies están atacando? Según esto, tienen operaciones activas contra 7 civilizaciones diferentes, respondió Jake. Lo llaman el protocolo de coordinación. Cada especie recibe el mismo tratamiento que nosotros. Infiltración, intercambio de tecnología, creación de confianza y luego traición. Jake se dio cuenta de que su contraataque podía hacer más que simplemente salvar la Tierra. Si pudiera interrumpir las operaciones Centauri contra otras especies, podría crear una alianza galáctica contra los invasores. Jake comenzó a modificar sus programas de ataque para apuntar a las operaciones Centauri en todo su imperio. Fue un trabajo complejo que requirió que comprendiera tecnologías extraterrestres. Nunca lo había visto antes. Pero Jake siempre había sido bueno en aprender nuevos sistemas rápidamente. Mientras trabajaba, continuaban llegando informes de toda la Tierra y de las colonias humanas. El curso de la batalla estaba cambiando. Las fuerzas humanas estaban recuperando el control de sus bases y contraatacando a las fuerzas de invasión Centauri. Pero la victoria más importante de Jake llegó cuando secuestró con éxito el sistema de comunicación cuántica Centauri. De repente, tuvo acceso a toda su red militar a través de docenas de sistemas estelares. Jake usó este acceso para enviar un mensaje a todas las especies que actualmente están bajo ataque por los Centauri. El mensaje era simple. La invasión se puede detener, y aquí explicamos cómo hacerlo. Junto con el mensaje, Jake transmitió copias de sus programas antivirus y de ataque modificados para funcionar con tecnologías de diferentes especies. En cuestión de horas, comenzaron a llegar informes de toda la galaxia. La Confederación Morak había recuperado el control de sus plataformas orbitales. La República de Elen estaba expulsando a las fuerzas Centauri de sus sistemas centrales. El colectivo Vex había utilizado sus propios drones de defensa contra los invasores. Jake había iniciado accidentalmente una revolución galáctica. El comando solicita un informe de estado. El jefe del escuadrón dijo que quieren saber qué diablos está pasando ahí afuera. Jake miró los datos que pasaban por sus pantallas. Las operaciones Centauri estaban colapsando en todo su imperio a medida que las especies que habían intentado conquistar usaban su propia tecnología contra ellos. Los Centauri cometieron un error, explicó Jake. Supusieron que las especies que estaban conquistando nunca entenderían su tecnología lo suficientemente bien como para contraatacar. Estaban equivocados. En la Tierra, las últimas fuerzas Centauri se estaban rindiendo o huyendo. Su flota de invasión estaba en plena retirada. Perseguidos por drones humanos que habían sido reconvertidos a su programación original.
Jake había ganado la guerra no gracias a una potencia de fuego superior o a tácticas brillantes, sino entendiendo los sistemas mejor de lo que sus creadores esperaban que cualquiera pudiera hacerlo. En las semanas siguientes, Jake se encontró en el centro de una nueva alianza galáctica. Las especies que habían sido atacadas por los Centauri se unieron para compartir tecnología y coordinar sus defensas contra futuras amenazas. A Jake le ofrecieron puestos en comandos militares, instituciones de investigación y agencias gubernamentales en todo el espacio humano. Todos querían contratar al estudiante que había derrotado él solo a un imperio alienígena. Pero Jake rechazó la mayoría de estas ofertas. Nunca había querido fama ni gloria. Lo que quería era volver a su vida tranquila y seguir aprendiendo sobre los sistemas que hacían funcionar el universo. Aceptó un puesto, profesor de tecnología defensiva en la Universidad Técnica de New Angelus. Era la misma escuela donde había comenzado su aventura, pero ahora era él quien enseñaba a los estudiantes la importancia de comprender la tecnología con la que trabajaban. La primera conferencia de Jake fue para una clase de estudiantes nuevos que se parecían mucho a los que tenía unos meses antes. Eran jóvenes, ansiosos y completamente desprevenidos para las responsabilidades que conlleva la tecnología avanzada. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Jake comenzó. Vamos a hablar sobre cómo detectar la diferencia entre amigos y enemigos. Incluso cuando los enemigos son muy buenos fingiendo ser amigos. Un estudiante levantó la mano. ¿Cómo puedes saber la diferencia? Jake sonrió. Fue la misma pregunta que se hizo cuando notó por primera vez que algo andaba mal con las explicaciones de Sara. Prestas atención a los detalles. Jake dijo, haces preguntas. Piensas en por qué alguien te dice algo y que podría ganar con ello. Y lo más importante, nunca dejas de sentir curiosidad por cómo funcionan realmente las cosas. Jake miró alrededor del aula y vio las caras de sus estudiantes. Algunos de ellos eran probablemente observadores silenciosos, como lo había sido él. Algunos de ellos podrían ser los que notarían la siguiente amenaza que nadie más vio venir. Lo más importante que puedes aprender en esta clase no es cómo construir mejores armas o defensas más fuertes, continuó Jake. Lo más importante es saber pensar por nosotros mismos y confiar en nuestras propias observaciones, incluso cuando todos los demás piensen que estamos equivocados. Después de clase, Jake caminó hasta su oficina y se sentó en su escritorio. A través de su ventana, podía ver a los estudiantes caminando por el campus hablando y riendo mientras se dirigían a sus siguientes clases. La escena parecía exactamente la misma que antes de la invasión. Pero Jake sabía que todo había cambiado. La humanidad había aprendido que no podía confiar ciegamente en sus aliados. Habían aprendido que su propia tecnología podía usarse en su contra. Lo más importante es que aprendieron que, a veces, los que se quedan callados y prestan atención a los detalles son exactamente las personas que el mundo más necesita. Jake abrió su computadora portátil y comenzó a prepararse para su próxima clase. Todavía había mucho que enseñar y tenía la sensación de que la humanidad necesitaría todas las ventajas que pudiera conseguir en los años venideros. La galaxia era un lugar peligroso lleno de especies que veían a los humanos como herramientas útiles en lugar de socios iguales. Pero Jake había demostrado que la curiosidad y la determinación humanas podían superar incluso las amenazas más sofisticadas. El estudiante tranquilo se había convertido en maestro y su lección más importante era esta. Nunca dejes de hacer preguntas. Nunca dejes de buscar patrones y nunca asumas que las personas que se ofrecen a ayudarte realmente están de tu lado. En un universo lleno de depredadores, la capacidad de pensar con claridad y ver a través del engaño era la mayor arma de la humanidad. Y Jake tenía la intención de asegurarse de que las futuras generaciones de humanos estuvieran bien equipadas con estas habilidades. La revolución se ganó no con armas ni barcos, sino con una observación cuidadosa y una comprensión profunda. Fue una forma muy humana de ganar una guerra. Y Jake estaba orgulloso de ser parte de una especie que podía convertir la curiosidad en victoria. Fuera de su ventana, el futuro estaba lleno de posibilidades, tanto maravillosas como aterradoras.
Pero Jake ya no estaba preocupado por las posibilidades de la humanidad. Mientras estén